Diputado Cosiner, Jorge Calvo lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Cuéntenos un poquito los detalles de esto que precisábamos para que la gente lo entienda. Sí, el próximo martes 2, la semana que viene, está prevista una reunión de la Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados de la Nación. Que usted la integra, ¿no es cierto? Sí. Justamente con el presidente titular del Enargas, y el objetivo es tratar más allá de la cuestión coyuntural vinculada a la problemática de tarifas hoy, que es un tema que está en sede judicial y que el gobierno lamentablemente apeló el fallo de la Cámara, que ahora está a resolución de la Corte de Justicia. Más allá de este tema, nosotros queremos plantear una solución más de fondo en lo que se refiere a la situación de la provincia de Salta y otras provincias, que tiene que ver con la recategorización. ¿Qué quiere decir? A ver, para hacerlo un poco sencillo que la gente pueda comprender, los usuarios están divididos en categorías de usuarios de acuerdo a la cantidad de metros cúbicos de gas que vos usás, ¿no es cierto? El tema es que en la categoría que está ubicada la provincia de Salta es más fácil pasar de una categoría a otra de acuerdo a la cantidad de metros cúbicos que se consuma que en otras provincias, en donde los sectores por allí de menos consumo están más protegidos. En el caso de la provincia de Salta y las provincias del norte tenemos el problema que a veces consumiendo la misma cantidad de metros cúbicos que otras provincias estamos en una categorización superior, y ahí es donde se hace esta injusticia que la que vos haces exactamente referencia. Ese es el tema. A mí me pasa exactamente lo mismo cuando me llega la boleta de gas en Buenos Aires, departamento que alquilo yo en Buenos Aires para cumplir mis obligaciones como diputado nacional. Pago una suma irrisoria en referencia a lo que pago en mi casa. Exactamente. Aquí en Salta. Entonces ahí es donde uno se da cuenta realmente que hay cosas que están mal. Entonces, al aumento de tarifa lineal que vino, hay que sumarle la diferencia de las categorías. Entonces, esa brecha que existía se ha acrecentado. Entonces, es lo que nosotros queremos hablar con la gente del Enargas. La provincia hizo ya una presentación hace algunos días. Nosotros la vamos a reforzar allí en el Congreso el día martes. Yo tuve una reunión la semana pasada con el secretario de Gobierno de la provincia, la secretaria de Defensa del Consumidor. Lo invité a participar de esta reunión, que si bien es de diputados, pero yo entiendo que por el planteo que ya hizo la provincia, ellos pueden participar para darnos mayor nivel de información. Así que bueno, estamos tratando de encarar un planteo un poco más de fondo a la situación. No, que es la solución, me parece. Interés. Claro, es muy importante lo que está diciendo, porque en definitiva nosotros queremos ya una cuestión de fondo, que además durante tanto tiempo nosotros hemos venido manteniendo una situación irregular, injusta, absolutamente perversa, diría yo, como esta, ¿no? Entonces es el momento, me parece, que podríamos corregirlo. Sí, la verdad que es tal cual vos decís. También hay que ser sincero en este aspecto, es un tema que viene de hace muchos años, que ninguna de las administraciones vinculadas a funcionarios que han ido rotando en las áreas de energía y de la Enargas manifestaron voluntad de poder resolverlo, y siempre con un prejuicio de una cuestión climática respecto al norte, que en muchos casos es totalmente, con los cambios climáticos que hubo demás, no tiene correlato con la relación. Hoy hay una identidad de clima en muchos lugares de la provincia de Salta, muy parecido a la zona central del país en cuanto a la franja climática, o está la situación de hecho la Puna tiene un sistema o una regulación distinta justamente por su situación climática. Entonces, bueno, es un tema que ojalá que a partir de esta coyuntura que vivimos, donde el tema tarifa está instalado en la discusión, lo podamos comenzar a resolver. Me parece que este es el momento, es decir, no hay que perder el sentido de la oportunidad. Nos hemos puesto en esta encrucijada donde el tema de las tarifas es un tema central y donde ahora vale la pena, ¿no es cierto?, que los diputados nacionales, los senadores, incluyendo a los propios gobernadores, puedan dar un paso hacia el frente y decir, bueno, esto es lo que necesitamos, esta corrección es de fondo, ¿no es cierto? Entonces sería muy interesante, importante, justo que se haga ahora.
sí me parece que Macri lo podría llegar a entender tranquilamente, ¿no? Sí, esperemos que sí. Usted busque seguramente, me imagino que buscará el consenso de sus pares, de los diputados, no solamente de los de Salta, sino los que conforman el norte, el NOA, el NEA y todos los que en definitiva son afectados por situaciones absolutamente, ¿qué le puedo decir?, desproporcionadas, injustas, que no tienen nada que ver con la realidad económica que tiene que vivir cada provincia con respecto a lo que es la capital federal, por ejemplo, o lo que es el conurbano bonaerense. Yo descarto que sí, que creo que el planteo que nosotros vamos a hacer, que bien surge de la provincia, va a tener claramente un correlato en el planteo que van a tener las otras provincias del norte, independientemente de los, cálculo yo, de los signos políticos de los cuales estemos hablando. Hemos tenido experiencia en este sentido, cuando discutimos la ley PYME hace muy poco, a partir del acuerdo que nosotros logramos con diputados nacionales del NOA y del NEA, hemos podido incorporar en la ley las cuestiones vinculadas a políticas diferenciales de acceso al crédito, subsidio de tasas, y de beneficios impositivos diferenciales para las provincias del NOA y del NEA, justamente por ponernos de acuerdo los legisladores de las provincias, más allá de qué partido provengamos, y que creo que eso va a sobrepasar el planteo a una identidad partidaria. Sí, nosotros lo hacemos en el marco de la comisión, porque no es un tema de resolución legislativa, sino de una resolución administrativa del Poder Ejecutivo, y lo que vamos a tratar de convencerlos de por qué hay que cambiarla, ¿no? Lo sustraigo de este tema para que me dé su opinión sobre otra cosa. Sí. Ya que estamos hablando del tema de las tarifas, del tarifazo de Macri, por ahí la propia equivocación de un gobierno que en definitiva muestra algunos grados de improvisación también, pero es importante ver cuáles son las causas de eso, más allá de que con las causas no vamos a justificar la actitud política del gobierno actual. Pero me da la sensación que el tema de que en la Argentina cada 2 años estamos en un proceso electoral, de alguna manera conspira para que los gobernantes se concentren en la actividad de gobernar. Usted fíjese que estamos en el 7º mes de gobierno de Macri y ya están pensando en las elecciones del año que viene. Y también alguno diría, bueno, pero es cuestión de él de que la piense, ¿por qué no se dedica a gobernar? Y porque si pierde la legislativa del año que viene, no va a poder gobernar. Porque acá la política se trata precisamente de acumular el mayor porcentaje de poder. Entonces, yo no sé cuál es la opinión que usted sustenta teniendo en cuenta, ¿qué le puedo decir?, la experiencia política que le reconozco, pero da la sensación de que todo este tipo de situaciones, el proceso inflacionario, la devaluación rápida, el tarifazo de un solo saque del 400%, el 500% para las pymes y demás, es porque quieren llegar rápidamente a tener un país medianamente ordenado para las elecciones del año que viene. No sé si usted lo ve más o menos igual o en todo caso tiene una opinión distinta. El tema es que si con las medidas que vos estás tomando en el marco de esta realidad macroeconómica vos vas a tener un país ordenado el año que viene. Ese es el problema. Yo creo que si no hay algunos cambios de dirección, fundamentalmente en la intervención un poco más directa del Estado en algunas áreas, creo que se lo ha retirado de manera abrupta el Estado, es muy difícil encontrar un orden para el año que viene. Y te digo por qué. Porque yo lo que por ahí difiero es que el combate contra la inflación no es un objetivo, no puede ser un objetivo en sí mismo, es una herramienta de un plan económico determinado. ¿Por qué? Porque hemos tenido casos de inflación cero en la Argentina, pero con una tasa de desocupación arriba del 25%. Entonces, si vos decís, bueno, el objetivo es bajar la inflación, es sencillo. Si vos continúas con el ritmo que hoy tiene la economía argentina... Claro, la historia es saber para qué la bajo y cómo la bajo, las dos cosas. ¿Para qué y cómo? Claro. Obviamente, claramente yo te afirmo que la inflación va a ir bajando. ¿Pero por qué? Porque la gente no tiene para consumir, y cuando vos no tenés para demandar producto... Viene la deflación también, que es el efecto... Cae la inflación y hasta puedes estar en deflación, que es peor. Entonces, yo lo que creo es que sería un error decir, bueno, yo acelero la aplicación de medidas duras porque creo que esto va a generar equilibrio para el año que viene. Yo lo estamos viendo hoy en la necesidad de que el Estado empiece a intervenir en algunas áreas, porque
lo que está pasando, por ejemplo, con el tema del aceite, para dar un ejemplo puntual y concreto, surge por quizá entender de que la economía se ordena sola y el Estado debe controlar. Hoy no es que no se produzca aceite en la Argentina, el aceite está, el problema es que hay ciertos intereses que lo esconden para generar un impacto de precio y con eso afectan a la gente. Entonces, digo que es tan malo entender como que el Estado lo va a resolver todo, a pensar como que no tiene que haber Estado y que la economía se ordena sola. Y ahí creo que es el tema medular de la discusión hoy en Argentina. Ahora, es increíble que No nosotros creo estemos en esa disyuntiva todavía hoy, ¿no? Es decir, el Estado es absolutamente necesario. Nadie puede discutir la desaparición del Estado hoy. Es una verdadera torpeza pensar que hoy debemos estar inmiscuidos en semejante propósito. El Estado tiene que existir. Ahora hay que saber cuál es el rol que tiene que ocupar el Estado en una sociedad de acuerdo al proyecto político que uno sigue. Es más, fíjese los grandes países del mundo que tienen políticas de Estado desarrolladas, ya nadie se pregunta eso. Saben perfectamente cuál es el rol del Estado. Lo que se discute es cómo se van a conseguir determinados objetivos por los que una sociedad en conjunto va bregando para conseguirlos. Es simplemente el cómo, y se elige así a los dirigentes políticos que, de acuerdo al interés de cada uno, dirían, bueno, este me ofrece tal cosa y yo le ofrezco tal otra. Nada más que eso. Nosotros, ¿por qué no podemos hacer eso en la Argentina? Porque uno de los problemas que tenemos en la Argentina es esta idea de la refundación permanente. Nosotros, por allí, los gobiernos que asumen en la Argentina entienden de que a partir de ese gobierno comienza todo. Entonces entra un proceso refundacional y pasamos de banquinazo en banquinazo, o sea, de pasar de un modelo determinado a otro modelo totalmente contrapuesto. Yo, por ejemplo, hay algunas decisiones que tomó este gobierno como objetivo que debían realizarse, por ejemplo, la salida del cepo, el sinceramiento en cuanto al valor, al tipo cambiario, la discusión sobre las retenciones. Hay temas que había que resolverlo. Discutir el tema de las tarifas para generar mayor nivel de inversión. Uh-huh. Yo creo que el error del gobierno es recurrir a una típica receta liberal, lo que tenemos algunos años más. Hemos escuchado muchas veces hablar del famoso políticas de shock que hablaba Álvaro Arcelgaray, un liberal de mucha historia. Y yo creo que ese es el problema que por ahí tiene el gobierno en algunos sectores, que adscriben a una idea muy liberal ortodoxa y entienden que las políticas económicas tienen que ser a través de shock. Y yo creo más en el gradualismo, ahí adhiero a lo que plantea el gobernador Urtubey, en el sentido de decir que hay cambios que se pueden hacer de igual manera, se pueden llegar a hacer compartiendo el mismo objetivo, pero de otra manera, a través de la gradualidad. Ejemplo, tarifa. Si yo le digo a la gente, las tarifas en Argentina vienen retrasadas, ¿por qué? A nivel nacional, por ejemplo, el tema del gas, que no pasa lo mismo en energía en las provincias, que ese es otro tema que podemos discutir mucho tiempo, porque en muchas provincias... Que además le digo una cosa, ¿no? Que si se recategoriza, masivos, si se recategoriza bien, yo creo que ni siquiera hace falta el tarifazo. Mire lo que le digo. No, por eso te iba a decir, si vos planteas a la gente, le decís, miren, yo tengo que llegar en 3 años a una tarifa de un valor determinado, que esto me asegura mayor nivel de inversión, mejor infraestructura, entonces yo digo, voy planteando una readecuación gradual y también con premios y castigos, porque no es lo mismo, no tiene por qué ser lo mismo aquel que no tiene una capacidad adquisitiva fuerte, por lo cual tiene una restricción natural al consumo y que no se va a pasar de determinados metros cúbicos mensuales o bimensuales, a lo que es una persona que tiene mucho poder adquisitivo, no tiene límite porque dice yo gasto lo que quiero porque lo quiero pagar y no hace ahorro. Entonces yo creo que había que haber compatibilizado varias variables, el ahorro, la evolución del salario, y a partir de allí tomar un determinado mix de factores que hagan que la actualización sea gradual. Acá se dijo 400, 500, 600, mira, al barrer para todo el mundo, sin discriminar, sin hacer evaluaciones, si no es lo mismo un trabajador del sector del comercio cuyo paritaria actualizó, por decir, a un número determinado, al 28 o al 30% su salario, a un gran empresario que tiene niveles de rentabilidad importantes. Entonces, claro, uno puede soportar de una manera y el otro de otra. Eso no se midió. Entonces, digo que por ahí lo que le está fallando al gobierno es una cuota de realidad en la manera que debe operar algunos cambios. Nadie discutía que había que
sincerar el tipo de cambio en la Argentina. Ahora, no es lo mismo hacer una devaluación del 40 al 60% de la noche a la mañana que plantear una adecuación gradual del tipo de cambio. No le quepa la menor duda. Claro, ese es el tema. Eso es lo que creo que falló y lo que hoy el gobierno tiene la oportunidad de rediscutirlo. Ahora sí, en el gobierno, a mí lo que un poco me asusta es que el gobierno esté totalmente convencido de lo que está haciendo hoy lo está haciendo bien. Y yo creo que ese sería un problema porque no implicaría mirar y decir, bueno, hay cosas que tenemos que cambiar. Yo en vez de... Ojalá que lo cambien, le digo. Da la sensación de que el gobierno escucha un poco más, ¿no? De cualquier forma, yo no hubiese apelado el fallo de la Cámara con el tema de tarifa. Creo que ahí lo que tendría que haber hecho el gobierno es desistir de la apelación y empezar de cero con una política tarifaria nueva. La apelación a la Corte hace decir, bueno, no, evidentemente están convencidos que lo que hicieron bien, y yo creo que se equivocó el gobierno en el tema de tarifa. Y después está bueno que vos asumas el error una vez, te puedes haber equivocado. Ahora, si vos planteás que te equivocás y decís me equivoqué 2, 3, 4 veces, ya la gente... No, es decir, nadie quiere que se equivoque, es decir, no pusimos gente inexperta, ¿no es cierto?, para que nos utilice de conejillo de indias y estemos a ensayo y error acá. O sea, me da la sensación que en eso también hay que emprolijar mucho la situación. Pero cambiando de tema, porque me queda poco tiempo, le hago una pregunta. Herederos políticos en Salta de Urtubey, ¿hay? ¿Se la repito la pregunta o no? Sí, no. Lo primero que se me vino a la mente, me tentó contestarte con una frase del general Perón que decía... Mi heredero es el pueblo. Pero yo creo que es tan categórico eso que es lo que pasa por ahí. No hay ningún heredero a dedo. Acá en su momento se dará una discusión totalmente democrática y horizontal y se verá quién es la persona adecuada para continuar, profundizar y mejorar el proyecto que viene desarrollando. ¿Usted tiene mandato hasta cuándo? Hasta el 2019. O sea que usted está justo para entrar a pelear Usted quiere ser gobernador, me dijo alguna vez. Sí, yo lo dije varias veces, es una aspiración que tengo. Ahora, ¿usted cree que será su turno el 2019? Y eso dependerá de la gente. No, indudablemente va a depender, en cualquier caso va a depender de la gente. Ahora, ¿cuáles son las condiciones políticas que se pueden operar en ese momento? Hay que ver qué pasa en el 2019, cuáles son las condiciones. Yo no niego que estoy cumpliendo mi segundo mandato, recién empiezo. Le digo porque hay mucha gente que se viene anotando a esa, hasta Godoy creo que se anotó el otro día. Me parece bien, lo único que hay que tener cuidado de no desatar ningún tipo de disputa anticipada. A mí me parece bien, porque sería lo peor que puede haber en esto es la falta de sinceridad y tener una actitud pacata, si no me interesa, el que diga eso miente, ¿no? Pero ¿sabe por qué le hago la pregunta? Con vos varias veces, a mí obviamente que me interesaría, creo que estoy capaz, que soy capaz y que para eso y que lo voy a intentar. Veremos cómo están dadas las condiciones políticas para el 2019, que de viene falta mucho todavía, pero yo no voy a negar que me gustaría obviamente ser gobernador de la provincia. Bueno, pero le quiero preguntar esto, ¿sabe? En primer lugar le aclaro, no solamente a usted, sino a la gente que me escucha, ¿por qué le pregunté eso? Cuando todavía falta 3 años y medio para que termine su mandato Urtubey. Y le pregunto porque ya se comenzó a hablar de los herederos de Urtubey. Si Urtubey lo va a poner al hermano, que se llama José Urtubey, si va a optar por Javier David, que también dicen que puede ser un bendecido. De usted nadie habló todavía, ¿no? Pero me da la sensación de que, por el lado ese del gobierno, le estoy contando eso ahora. Sí. Pero después hay otros que son anotados de siempre, lo tiene a Isa, lo tiene a Sotos, que me dijeron que se van a encontrar ambos en el año 2019 buscando la gobernación de la provincia. Seguramente estará también el incorregible de Olmedo buscando también la gobernación en esa época. Y seguramente habrá otras figuras que se van a agregar, depende cómo les vayan estos 3 años, para la gobernación. Uno de ellos al que todo el mundo le está metiendo fichas es el propio Gustavo Sáenz. Una figura inesperada para muchos políticos tradicionales, pero que podría entrar a terciar en una eventual elección del año 2019, donde el propio macrismo, mire lo que le estoy diciendo, todo el mundo hoy reconoce que Sáenz es un hombre del masismo, pero más allá de eso, el propio macrismo estaría de alguna manera mirando cómo apoyar a Gustavo Sáenz para que él sea candidato a gobernador el año 2019.
O sea que eso se está dando hoy. ¿Quiénes son hoy? ¿Qué le pasa hoy al peronismo? El peronismo hoy está anestesiado. Hay algunos que dicen, y usted los debe reconocer muy bien, que dijeron, no, el kirchnerismo se terminó, Cristina Fernández ya fue, y me da la sensación personal a mí, ¿no? Esto me hago cargo de lo que estoy diciendo, que lo dije antes, esto lo dije en diciembre del año pasado, y lo voy a repetir ahora. Me da la sensación que Cristina todavía no se terminó, y que nadie puede ponerle todavía el acta de defunción política a Cristina Fernández, por dos razones. La primera, porque hay una encuesta que avala lo que digo, que salió ayer, de una encuestadora que se llama Decian, donde le otorga el 70% de intención a voto a Cristina Fernández si fuese hoy candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires. Entonces, si hablamos de eso, una persona que tiene una carta de defunción política no podría tener jamás esa cantidad de intención a voto, ¿no? Eso más o menos para ordenar un poco las ideas. Por eso le pregunté eso y por eso lo vuelvo a ubicar en el terreno político a usted hoy. ¿Cómo ve esa configuración del escenario político hacia el año 2019 con un peronismo que está en esta situación, con un gobernador que no tiene herederos políticos y que tampoco tiene alguien que lo pueda suceder, aunque él no quiera, y con otros aspirantes nuevos que vienen con un empuje fuerte, como es el caso de Sáenz? Bueno, primero, obviamente que a mí me gustaría que ese escenario que se dé en el 2019 lo sea con Juan Manuel Urtubey como candidato a presidente de la Nación y luego como presidente de los argentinos. Y puede ser, todo puede ser, ¿no? Pero creo que es un tema muy importante para incorporar. A veces a mí me da la sensación, incluso dentro del mismo peronismo, ¿no?, que no todos los dirigentes del peronismo hoy han tomado realmente conciencia del momento histórico que puede llegar a vivir la política de Salta en el 2019. Creo que, yo no sé si algunos se hacen los distraídos o no han tomado plena conciencia, pero Salta está en condiciones de colocar el próximo presidente de la Nación. Puede parecer muy anticipado, sí es verdad, ansioso también, pero lo cierto es que un presidente no se hace de la noche a la mañana. Y mientras nosotros apostamos a que al país le vaya bien y haya que colaborar en lo que sea necesario para que las cosas mejoren en la Argentina y criticar obviamente aquellas que están mal, también tenemos que construir lo que nosotros creemos que es importante para el futuro. Bueno, pero no se olvide una cosa, ¿no? No se olvide una cosa, que para ser presidenciable no basta con decir yo quiero ser presidente. No, por eso hay que tener un reconocimiento de mucha gente. Por eso te decía yo que puede ser que parezca ansioso, pero te decía que un presidente no se construye de la noche a la mañana, con lo cual a mí me parece muy importante lo que viene haciendo el gobernador Urtubey, que paralelamente a su gestión está trabajando en la consolidación de un espacio propio a nivel nacional y nunca ha negado esa voluntad. Entonces, ojalá que en Salta se dé un proceso muy horizontal y democrático de discusión sobre quién va a ser el próximo gobernador, en lo cual yo personalmente no me considero en condiciones de ponerle bolilla negra a nadie. A mí me parece que todo aquel que se sienta capaz debe participar en la fuerza política que le corresponda. Creo que indudablemente en Salta va a haber un proceso de renovación importante de la política en el 2017 y en el 2019, yo coincido con vos. Los actores por allí en materia de candidatos a gobernador y demás no van a ser los que han sido quizá últimamente, y eso es bueno para la democracia. Creo que la democracia en Salta se va a profundizar con una renovación de un nuevo gobernador, pero cada uno tiene todo el derecho, pleno derecho de plantear esas aspiraciones en la fuerza política en la cual se considera representado. Si el actual intendente entiende que a él lo referencia el sector de Sergio Massa o de Mauricio, el momento oportuno. Nosotros tenemos, primero, es un dato no menor, la responsabilidad de gobernar la provincia. Y eso creo que la gente lo tiene que tener perfectamente en claro. No es un dato menor porque así como las elecciones nacionales las perdimos, ganamos en un montón de provincias, entre ellas Salta, y la mejor carta de presentación que tiene un proyecto político es el éxito en su gestión. Entonces no podríamos hablar de buscar una continuidad o una mejora, una profundización del proyecto de Urtubey en Salta desde el Partido Justicialista si le erramos en la gestión. Nosotros tenemos que trabajar para que el gobernador Urtubey le vaya bien la gestión y de allí algunos de nosotros
continuar y mejorar aún lo que pueda haber hecho él. Pero yo respeto, es mi manera de ser, yo no censuro ninguna vocación de nadie, y creo que cada uno tiene el derecho pleno de plantearla. Diputado Cosiner, le agradecemos el tiempo que ha compartido con nosotros, muy amable. No, muchas gracias a ustedes, un fuerte abrazo, hasta luego.